Feliz sábado para todos los que están mirando desde casa. Estamos muy complacidos de que quieran ver nuestro culto de adoración hoy. El estudio está prácticamente vacío, a excepción del equipo de producción, pero tales son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Antes de que empecemos nuestro estudio esta mañana, queremos invitar al Señor para que nos bendiga, ¿verdad? Así que los invito para que donde quiera que ustedes estén podamos meditar en esta oración. Padre Celestial, vivimos en tiempos difíciles, pero sabemos que estás en tu trono, nada escapa a tu atención. Tienes el control absoluto de todo, incluso si desde mi perspectiva puede que no sea así. Al estudiar esta mañana, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Buenos días una vez más. Feliz sábado para todos los que están mirando desde casa. Estamos muy complacidos de que quieran ver nuestro culto de adoración hoy. El estudio está prácticamente vacío, a excepción del equipo de producción, pero tales son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Antes de que empecemos nuestro estudio esta mañana, queremos invitar al Señor para que nos bendiga, ¿verdad? Así que los invito para que ustedes estén podamos meditar en esta oración. Padre Celestial, vivimos en tiempos difíciles, pero sabemos que estás en tu trono, nada escapa a tu atención. Tienes el control absoluto de todo, incluso si desde mi perspectiva puede que no sea así. Al estudiar esta mañana, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Buenos días una vez más. Feliz sábado para todos los que están mirando desde casa. Estamos muy complacidos de que quieran ver nuestro culto de adoración hoy. El estudio está prácticamente vacío, a excepción del equipo de producción, pero tales son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Antes de que empecemos nuestro estudio esta mañana, queremos invitar al Señor para que nos bendiga, ¿verdad? Así que los invito para que donde quiera que ustedes estén podamos meditar en esta oración. Padre Celestial, vivimos en tiempos difíciles, pero sabemos que estás en tu trono, nada escapa a tu atención. Tienes el control absoluto de todo, incluso si desde mi perspectiva puede que no sea así. Al estudiar esta mañana, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, los tiempos en los que vivimos, para que podamos prepararnos para los grandes eventos que tendrán lugar pronto en este mundo. Quédate con nosotros, inspíranos, enséñanos a través del ministerio de tu Espíritu. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ha sido unas semanas un tanto turbulentas. Hace unas semanas terminamos nuestra escuela Ancla de Teología y poco después de eso las reuniones grandes empezaron a ser canceladas. Originalmente dijeron que las iglesias podían reunirse si eran 250 personas o menos, pero ahora se ha sugerido fuertemente que se cancelen las reuniones de iglesia hasta que la situación del coronavirus se resuelva. Por lo que estamos aquí en el estudio de Secrets Unsealed, transmitiendo en Some TV. Voy a explicar algo antes de iniciar el estudio juntos. Some TV y Secret Unsealed son el mismo ministerio. Secret Unsealed es el sitio de producción del ministerio y Some TV es el sitio de transmisión del ministerio. Entonces, cuando ven el uno o el otro, no son dos ministerios diferentes, es uno solo en dos partes, producción y transmisión. Ahora, queremos iniciar nuestro estudio, no solo esta mañana, sino por las siguientes semanas. Usualmente, cuando estudiamos eventos de los últimos días, lo hacemos desde una perspectiva de Daniel y Apocalipsis. O vamos a una sucesión de eventos yendo a partes distintas de la Biblia y luego los ponemos en secuencia cronológica.
Por ejemplo, el libro Eventos de los Últimos Días de Elena de White pone todos los eventos del fin en orden, tomando de partes diferentes de la escritura. Pero en las siguientes sesiones, aquí en Some TV, quisiera que miráramos a la profecía bíblica y eventos finales desde una perspectiva distinta. Quiero que miremos los eventos finales desde la perspectiva de Mateo 24. Hay otras maneras de verlos, pero veamos Mateo 24. Y hay 7 puntos que quiero resaltar esta mañana. Primero que nada, la profecía de Mateo 24 es de importancia vital para los que vivimos en el mundo hoy. Quiero leer una declaración que aparece en Obreros Evangélicos, página 154, donde Elena de White expresa la importancia de estudiar Mateo capítulo 24 y su relevancia para hoy. Y esto es lo que ella describió. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces. Notemos, no es solo una vez que Dios le presenta eso, sino repetidamente. Sigue diciendo que el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraído a la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Por supuesto, la pregunta es, ¿dónde estamos en la secuencia de Mateo 24? En este preciso momento. Pero luego continúa. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de los discursos los asuntos de menor importancia o consecuencia, podríamos decir, y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Aquí vemos entonces que Elena de White amonesta a los ministros y profesores para que expliquen estas profecías. Ella se refiere específicamente a Mateo 24. Y dice que debemos poner de lado las cosas de menor importancia y debemos estudiar las cosas que tienen que ver con el destino de las almas. Lo primero que quiero subrayar entonces es que la profecía de Mateo capítulo 24 es de importancia crítica en este momento de la historia del mundo. El segundo punto es que el mensaje de Mateo capítulo 24 es principalmente para los seguidores de Jesús. Muchas veces exponemos Mateo 24 en nuestras reuniones evangelísticas para mostrar a la gente que asiste que el Señor está pronto a regresar, pues las señales dadas en Mateo 24 se están viendo rápidamente. Eso está bien. No hay problema en presentar las señales de Mateo 24 como señales de la pronta venida del Señor. Sin embargo, el propósito de este capítulo es evitar que sus seguidores sean engañados. Esto lo podemos notar en varias partes de Mateo capítulo 24. De hecho, si vamos a Mateo 24, notaremos primero que nada en el versículo 4 que el Señor le está hablando a sus discípulos. Y dice allí, hablándole a sus discípulos, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Noten que el enfoque del Señor es en sus discípulos y en que no sean engañados. Y pues por supuesto la palabra os no solo aplica para sus discípulos, sino para todos aquellos que dicen seguir al Señor como el Salvador y Maestro. Incluso si Él solo estaba hablando a sus discípulos en ese pequeño círculo. Este mensaje aplica entonces para todos aquellos que claman al Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Bien, recordarán la promesa de Juan 14, 1 al 3, donde el Señor le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sigue diciendo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, es decir, a los discípulos. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
¿Será que el Señor le está haciendo esa promesa solo a los 12 discípulos? Claro que no, aplica a ellos originalmente, pero también a todos los que son creyentes del Señor Jesús. Entonces, Mateo 24, versículo 4 nos dice que este capítulo es particularmente dado para evitar que los profesos seguidores de Dios sean engañados. Tenemos también más evidencias en el capítulo. Veamos Mateo 24, 33. Mateo 24 y versículo 33. Y recuerden que le está hablando a los 12. Dice allí, en el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Entonces el Señor le está diciendo a sus seguidores que cuando vean todas estas señales, pueden saber que su venida está pronta, inclusive a las puertas. También vemos esto en el versículo 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, de nuevo, les está advirtiendo no solo a los 12, porque todos los 12 están muertos en este momento, sino a todos los creyentes en el Señor acerca de estar listos antes de que el tiempo de gracia se cierre, antes de su venida. Y luego tenemos la evidencia de lo que pasa después del discurso del Señor en Mateo 24, acerca de las señales. Esto está en los versículos 45 a 51, donde tenemos la parábola del siervo bueno y el malo. Ambos decían seguir al Señor, pero solo uno sigue fielmente al Cristo y el otro es falso. Una vez más, la advertencia en esta parábola del siervo bueno y el malo es para aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. Y luego en el capítulo 25, que es una continuación, ya que en el 24 habla acerca de lo que deberíamos estar haciendo al tiempo que esperamos la venida del Señor. En Mateo 25, 1 al 10, tenemos las parábolas de las 10 vírgenes. Todas las 10 dicen ser seguidores de Cristo. Todas las 10 tienen lámparas, que representan la Biblia. Todas las 10 tienen aceite en sus lámparas. Algunas tienen más, las otras menos. Entonces, todas las 10 vírgenes dicen ser seguidoras del Señor, pero 5 de ellas no están preparadas. De modo que una vez más, el énfasis es en aquellos que dicen seguir a Jesús. Luego, Mateo 25, 11 al 30, tenemos la parábola de los talentos. El Señor les da talentos a sus seguidores, pero hay individuos que usan sus talentos sabiamente y hay uno que entierra su talento. Todos los que reciben talento dicen ser seguidores de Jesús, pero uno de ellos es un seguidor falso. Y luego también tenemos en Mateo 25, 31 al 46 la parábola de las ovejas y las cabras, donde nos dice cómo debieran aquellos que siguen a Jesús usar sus recursos para bendecir a la humanidad. Entonces, el segundo punto que quiero que notemos es que los mensajes de Mateo 24 y 25 es principalmente para aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. El tercer punto que quiero que notemos es que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. En otras palabras, estamos lidiando con tipo y antitipo. Veremos que la destrucción de Jerusalén es el tipo y la destrucción final del mundo es el antitipo. De hecho, los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén son simbólicos de los eventos que llevarán a la destrucción del mundo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Mateo 24, versículos 1 al 3. Mateo 24, versículos 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, entonces le están diciendo: oh Señor, mira estas enormes piedras del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí
piedra sobre piedra que no sea derrumbada. En otras palabras, ¿ustedes ven estas grandes palabras? Ni una de ellas quedará sin ser desechadas. De modo que los discípulos quedaron confundidos. Así que en el versículo 3 encontramos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se están refiriendo ellos? Se están refiriendo a la destrucción de Jerusalén y el momento en el que no quedará piedra sobre piedra. Así que eso es el objetivo de su pregunta. Y ellos no solo preguntan cuándo serán estas cosas, esto es cuando no quedará piedra sobre piedra, sino que también le hacen otra pregunta. Y siguiendo el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ahora viene la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? En otras palabras, se están preguntando acerca de dos eventos. Un evento en la destrucción de Jerusalén y el otro es la segunda venida de Jesús. Ellos pensaban que iba a ocurrir a la misma vez. El Señor sabe que no sucederá al mismo tiempo, pero Él sabe que Jerusalén será destruida en el año 70 y luego el fin del mundo vendrá mucho tiempo después, al menos miles de años después. Entonces, ¿cómo responde Jesús sus preguntas? El Señor presenta un cumplimiento doble de Mateo 24. La destrucción de Jerusalén es el tipo y los eventos finales que lleva a la destrucción del mundo son el antitipo. Es decir, la destrucción de Jerusalén es la sombra y la destrucción del mundo es el cumplimiento o el cuerpo de la sombra. Ahora, notemos que el antitipo siempre es mayor que el tipo. Es decir, la sombra siempre es menor que aquello que lo proyecta. Por ejemplo, en la Biblia siempre se dice que el Señor Jesús es un cordero. El cordero es el tipo. ¿Es Jesús mucho mayor que el cordero? Claro que sí. El cordero es solo un símbolo, una sombra, una ilustración a pequeña escala de una realidad mucho mayor que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo se aplica esto al cumplimiento doble de Mateo 24? El hecho es que la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que llevaron a eso entre los años 66 y 70 fueron solo una sombra tenue de lo que pasará con los eventos que llevarán al final del mundo y su destrucción. Ahora, si ustedes creen que la destrucción de Jerusalén fue algo terrible, lo que va a pasar con relación a los eventos finales será entonces mucho más mayor. Y de hecho mucho peor también. Es decir, hasta el clímax, hasta la venida de Jesús, el Cristo en poder y gloria. Todo lo que debemos hacer es leer el primer capítulo del libro El conflicto de los siglos. El título del libro es La destrucción de Jerusalén. Cuando uno lee ese capítulo, uno dice, wow, las cosas no pudieran llegar a ser peor que esto. Sin embargo, el tipo nunca es mayor que el antitipo. Lo que significa es que si uno lee ese capítulo, uno encuentra que los eventos que llevarán al fin del mundo serán mucho peores. Lo que pasó localmente en Jerusalén y sucedió literalmente con la nación judía, pasará a nivel mundial con entidades espirituales al final de los tiempos. Ahora, quiero tomar algunos momentos para leer algunas frases de los escritos de Elena de White y quiero que noten la terminología que ella usa para mostrar que la destrucción de Jerusalén y los eventos que llevaron a eso fueron simbólicos de los eventos que llevarán a la destrucción final del mundo. La primera frase está en el conflicto de los siglos, página 25. Se está refiriendo a la profecía de Mateo 24. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Así que noten, doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presiajaba también los horrores del gran día final.
Así que noten los términos doble significado, anunciaban y presagiaba los horrores del gran día final. Ahora, el deseado de todas las gentes, página 692. Elena de White usa términos diferentes para describir la relación entre tipo y antitipo. El deseado de todas las gentes, la página 692. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Así que la destrucción de Jerusalén era un símbolo de la destrucción final hacia el mundo. Otra cita sería el deseado de todas las gentes, página 582. Ella escribió en su contestación a los discípulos: Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Noten que el Señor no les dio a sus discípulos una respuesta separada. Esto es lo que va a pasar antes de la destrucción de Jerusalén y esto otro pasará antes de la destrucción del mundo. No, Él no separó estos eventos, Él mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba Él, no habrían podido soportar la visión. Noten que la palabra mezcló. Y ahora dice, por misericordia hacia ellos fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando que los discípulos estudiaran por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en el que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus pecados. Y luego ella dice, este discurso entero, ¿cuánto de Mateo 24? Todo el capítulo. No fue dado, ella sigue diciendo, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Así que noten que el Señor mezcló, fusionó, y el discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. En el conflicto de los siglos, página 22, ella escribió, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Eso fue página 35 ahora página 35. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Noten, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Qué tipo de cumplimiento? Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Entonces lo que pasó en Jerusalén es solo un pálido reflejo de lo que va a suceder ahora al final. Lean el conflicto de los siglos, capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. ¿Y cómo pueden llegar a ser peor? Ciertamente las cosas empeorarán. Pero bueno, ella continúa y dice, en lo que aconteció en la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Aquí hay otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 20. Escuchen con cuidado. Todo el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuánto? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, es decir, la segunda venida. Y ese usa la destrucción de Jerusalén para tipificar. Se refiere a un tipo. La última gran destrucción del mundo por fuego. En otra declaración, en otra cita, Elena de White cita a Mateo 24, versículos 6 al 8. Y luego ella escribió las siguientes palabras. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 703. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplica más directamente a los postreros días. Entonces vean que la aplicación parcial es la destrucción de Jerusalén y la aplicación más directa es lo que pasará al final de los tiempos.
Leeré una más. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. La reunión de Jerusalén, la ruina de Jerusalén, sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Entonces, noten todas estas declaraciones de los escritos de Elena de White que nos dicen que la destrucción de Jerusalén solo era una sombra débil, un tipo, solo una ilustración a pequeña escala de lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, ¿qué hemos cubierto hasta ahora? Hemos notado que el estudio de Mateo 24 es de vital importancia. Hemos visto que ese capítulo es principalmente para advertir a aquellos que siguen a Jesús. Y hemos visto que este capítulo tiene un cumplimiento doble. Ahora vamos al punto número 4. Punto número 4 es que este capítulo presenta una secuencia de eventos, uno tras otro, en orden cronológico estricto. En otras palabras, los eventos de Mateo 24 ocurren de manera cronológica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabemos eso? Por una razón muy simple. Hay una palabra muy pequeña que se usa, una palabra temporal, que se usa para descubrir o describir más bien un evento que ocurre después de otro. Es la palabra griega tote, la palabra que se traduce entonces a lo largo del capítulo. Ahora, ¿qué significa esa palabra, tote? Sacado de uno de los lexicones, tote introduce aquello que sigue inmediatamente en el tiempo. Es decir, la palabra entonces, tote, nos da una descripción de eventos que suceden tras los eventos que ya han ocurrido. Ahora veamos el capítulo. Y tenemos varias estancias ahí donde se encuentra la palabra tote o entonces. Y otras frases de tiempo que indican que ese capítulo está en orden cronológico. Noten Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven? Otras cosas sucederán después de las mencionadas en el versículo anterior. Luego, en el versículo 8, encontramos de nuevo una referencia a los tiempos. Después de hablar de las guerras y rumores de guerras, pestilencias, terremotos, etc., Jesús dice que todo eso es principio de dolores. En otras palabras, el Señor está diciendo que cuando esas cosas que no hemos visto nada, pues ocurrirán cosas mayores después de esas. Luego tenemos la palabra tote, usada en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Es decir, después del principio de dolores, el pueblo de Dios será entregado de acuerdo a esto a tribulación y nos matarán. Luego notemos en el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Ese es el zarandeo, por cierto. La gente que olvida o abandona la fe del mensaje de los tres ángeles. Veamos el versículo 14 donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora noten versículo 15. Aun cuando la palabra tote no se usa, se puede ver que sigue en secuencia porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, de modo que la abominación desoladora sigue a lo que encontramos en el versículo 14. Y luego en el versículo 16 vemos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces notemos, primero viene la abominación desoladora y luego la huida. Notemos también el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y después el versículo 26, aunque la palabra
tote no se usa, se sabe que se sigue en secuencia. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora regresaré al versículo 26 en un momento, y quiero que terminemos la referencia al tiempo en Mateo 24. Notemos el versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Muy claro, inmediatamente después de la tribulación. Claramente esto es una secuencia cronológica. Luego vemos en el versículo 30 que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Así que claramente Mateo 24 presenta eventos en orden cronológico de la manera en que ocurren uno tras otro. Regresemos ahora entonces por un momento al versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Saben? La hermana White aplica este versículo a la falsificación de la segunda venida por parte del maligno. Él va a falsificarla, ustedes saben. Hay una gran pregunta entonces. ¿Es esta falsificación un evento que ocurrirá antes o después del cierre de la gracia? Pues bien, yo creo que es claro que esa falsificación sucederá después del cierre de la gracia. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabemos esto? Dos razones. Razón primera, viene después de que inicia la gran tribulación. Y la gran tribulación inicia cuando Miguel se levanta y se cierra la gracia. El versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y luego en el versículo 23 dice: entonces, si alguno dijere, mirad, entonces tenemos falsos cristos y falsos profetas, según el versículo 24. Luego en el versículo 26, así que os dijeren, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Así que claramente la falsificación de la segunda venida es un evento que ocurre durante el periodo de la gran tribulación, después del cierre de la gracia. Casualmente, Elena de White, refiriéndose a la falsificación de la segunda venida en el capítulo del tiempo de angustia, ella inicia ese capítulo del tiempo de angustia citando Daniel 12:1, donde habla del levantamiento de Miguel, el cual indica el cierre de la gracia. Claro, la gente pregunta, bien, Pastor Bor, ¿de qué le sirve al maligno falsificar la segunda venida del Señor si es después del tiempo de la gracia y no va a poder engañar a nadie? Bien, esa es una buena pregunta. Y la respuesta es bien simple. Verán, Satanás siempre será Satanás. Él piensa que aunque nunca ha podido contrarrestar la voluntad de Dios, que podría hacerlo en este punto para conquistar a los elegidos, como dice en Mateo 24. No es que simplemente se vaya a hacer el muerto. Va a pesar. Sé que Dios dice, él va a pensar, sé que Dios dice que estarán sellados y que no podré engañarlos, pero ¿qué tal que sí? Ahora les daré otra ilustración para que puedan entender. El demonio sabe que después del milenio y de juntar a los perdidos, ¿va a perder? Pregunta importante, ¿no? Claro que sí. Si no lo sabe, no es muy listo. No es muy inteligente. Pues Apocalipsis capítulo 20 dice claramente que va a juntar a todas las naciones del mundo para rodear la ciudad santa y saldrá fuego del cielo y lo consumirá a él junto con sus ángeles y a los malvados. De modo que la profecía dice que Satanás está condenado. ¿Eso quiere decir que después del milenio el diablo va a decir, es inútil, me rindo? No. De todas formas reunirá a las naciones para atacar la ciudad. ¿Por qué? Porque cree que pueden negar la escritura. Entonces espero que entiendan el paralelo. El enemigo falsificará la segunda venida porque quiere engañar a los elegidos, pero sabemos que no podrá porque Dios dice que no podrá. Pero él piensa que siempre y al final lo va a poder lograr. Así que el cuarto punto es que este capítulo presenta una secuencia de eventos, uno tras otro, en un estricto orden cronológico.
Ahora, vayamos al punto número 5. Es útil estudiar los 3 relatos en los evangelios con respecto a esta descripción que el Señor da de la destrucción de Jerusalén y el tiempo del fin. Verán, esto no solo se encuentra en Mateo 24, también está en Marcos 13 y Lucas 21. Entonces, para poder entender Mateo 24, tenemos que comprender o comparar más bien Marcos 13 y Lucas 21, ya que estos presentan muchos detalles que no se encuentran en Mateo capítulo 24. Es importante, por tanto, estudiar los 3 pasajes juntos. Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Y luego tomar todos los detalles y juntarlos para que podamos tener un panorama completo acerca de la destrucción de Jerusalén, además de los eventos que llevarán a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, punto número 6. Tiene que ver con la convulsión de las sociedades del mundo. Quiero que noten que en Mateo 24, 6 y 8 hay una predicción de cataclismos sociales y naturales tremendos. Dice ahí en Mateo 24, versículos 6 al 8, y oiréis de guerras, primero, y rumores de guerras. Y luego Jesús dice, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego menciona un segundo punto, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Entonces primero son las guerras y los rumores de guerra, y luego se levantan nación contra nación, y luego se refiere a otras 3 señales en Mateo capítulo 24. Y habrá pestes, ese es número 3, y hambres, número 4, y terremotos en diferentes lugares. Ahora, si ustedes creen que esto es malo, guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reinos contra reinos, pestes, hambres y terremotos, si creen que eso es malo, se pondrá peor, porque el Señor dice que todo esto es el principio de dolores. Ahora, estos días estamos experimentando una terrible pestilencia. Este coronavirus que está básicamente por todo el mundo, que se multiplica a velocidad exponencial en Estados Unidos especialmente. Aquí Jesús habló de las pestes como señales de su pronta venida. ¿Qué significa la palabra pestes aquí de hecho? Bien, esta palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Está aquí en Mateo capítulo 24 y versículos 6 al 8. Y aparece nuevamente en el libro de Hechos 24, versículo 5. Esa palabra se refiere a una enfermedad mortal e infecciosa. ¿Y cómo lo sabemos? Notemos entonces aquí Hechos 24, versículo 5. La única otra vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Habla acerca del apóstol Pablo, quien se había convertido en una peste. Él se convirtió en una pestilencia. ¿Y qué hacía esa pestilencia? Claro, está hablando en sentido figurado. No es que él tuviera una enfermedad biológica infecciosa, pero ahí está el principio. De esto lo acusaban los fariseos, por cierto, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y esa es la palabra pestilencia. Hemos hallado que Pablo es una plaga. ¿En qué sentido era una plaga? Promotor de sedicciones entre ¿quiénes? Todos los judíos. En otras palabras, esta es una plaga que está afectando no solo a Pablo, sino a todo el mundo. Hemos hallado, entonces dice que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces aquí vemos que la palabra pestilencia es aplicada a un mal mortal e infeccioso, sea literal o figurativamente, como en este caso con Pablo. Otra pregunta. ¿Por qué tiene que el enemigo causar todos estos males? Porque obviamente el diablo está detrás de todo esto.
Dios no crea virus como el coronavirus. Dios no causa terremotos ni hambrunas. Todo esto es causado por el enemigo. Pero este tiene una agenda. Satanás tiene una agenda. Tiene una agenda oculta. ¿Y cuál es? Mateo 24 nos dice cuál agenda es esta. Nuevamente vamos a leer los versículos 6 al 8 y luego voy a leer el versículo 9, el cual comienza con la palabra entonces, lo que significa que es el próximo evento. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿recuerdan la palabra tote? Que quiere decir que como resultado de esto, el siguiente evento es este. Entonces dice, entonces ¿os qué? Entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Interesante. ¿Hay alguna conexión entre todos estos desastres que están sucediendo y la persecución de la gente del pueblo de Dios? Claro que sí. Quiero que noten algo muy interesante. Aquí dice que algunos de los hijos de Dios serán asesinados. Eso no puede referirse a la gran tribulación después del cierre de la gracia, porque ya no habrá más mártires. Esto se refiere a una tribulación menor que sucede antes, el pequeño tiempo de angustia, de modo que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿De solo una nación? No, de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Y qué pasará cuando venga la persecución? Cuando viene la persecución, la mayoría se entrega, se rinde. Entonces aquí tenemos el zarandeo. Muchos tropezarán entonces. La palabra tote de nuevo aquí. En otras palabras dirán, ya no creemos en este mensaje en el que creíamos y van a abandonar al remanente. Muchos tropezarán entonces, y noten esto, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por cierto, Marcos 13 amplifica esto de una manera vívida. Notemos Marcos 13 y mantengan sus dedos aquí en Mateo 24, pero vayamos a Marcos 13:12 que dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Por cierto, eso está en el mismo lugar en la secuencia de Marcos 13 que en Mateo 24. Esto es algo terrible, es decir, habrá una apostasía. Los miembros de una familia se van a entregar los unos a otros a la muerte. Todos estos desastres que se mencionan en el versículo 6 al 8 tienen la intención de dirigir a aquellos que están en contra del pueblo de Dios al culparlos por lo que está pasando en el mundo. Ahora volvamos a Mateo 24, 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego viene Marcos 13, 12, que ya lo leímos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Esa palabra, de hecho, maldad, es la misma palabra que se traduce transgresión de la ley en primera de Juan 3:4. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos entonces se enfriará. Luego en el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa palabra persevere es muy importante, muy interesante. Es la misma que aparece en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, aquí está el que persevere hasta el fin. ¿Por qué diría diría el que persevera hasta el fin? Bien, pues ya hemos visto que algunos no van a perseverar y hay algunos que se rendirán cuando estos problemas o tribulaciones vengan. Ahora, notemos los comentarios de Elena de White en cuanto a lo que va a suceder al final de los tiempos y por qué van a ocurrir estos desastres. Este es un pasaje bien largo en el conflicto de los siglos, páginas 576 al 577, y podemos ver cómo eso se cumple ante nuestros propios ojos. Esto es lo que ella dice. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico
que pueda curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades. Noten que Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. ¡Wow! A propósito, ¿saben lo que está pasando en Nueva York, verdad? Saben que estamos viendo el principio de dolores. Y continúa. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. Eso significa confrontaciones entre las naciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mies casi madura y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire eminencias metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Interesante expresión. Y luego dice, estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. Es decir, las cosas se irán poniendo cada vez peores. Sigue diciendo, la destrucción caerá sobre hombres y animales. Aquí está la agenda oculta. Después de mencionar todas estas cosas que van a pasar, ella dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Será que ella apenas está inventando eso? No, está siguiendo lo que encontramos en Mateo 24. Ella continúa, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Hablaremos de eso más adelante, en realidad en nuestra próxima presentación. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¡Qué cita! Por cierto, ¿cuántos medios de comunicación escuchamos hoy diciendo que el demonio, que Satanás está causando estos males que estamos experimentando hoy? Hay una agenda oculta que no podemos ver, es como un iceberg. Uno mira la punta de un iceberg y dice, ¡oh, qué pequeño es! Pero cuando está oculto, es que se vuelve peligroso, porque es mucho más grande. El Satanás tiene una agenda, entonces va a causar todos estos desastres porque eventualmente va a culpar al pueblo de Dios por no estar guardando el domingo, el falso día de la adoración. En otra cita, Elena de White dice lo siguiente, y eso está aquí en Consejos para la Iglesia, página 625. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto, pero la ciencia busca explicar todo desde un punto de vista científico, como si no fuera la causa, ¿no? Pero sigue diciendo, menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Así que, ¿cuál es la causa del calentamiento global? ¿Muchos aires acondicionados? ¿Muchos combustibles fósiles? No me malentiendan, creo que si hay un cambio climático, las cosas están cambiando rápidamente, pero ¿cuál es la causa de todas estas cosas? Ella dice, la ciencia procura explicar todo esto, menudeando en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos. Escuchen cuidadosamente, los cuatro vientos aún son retenidos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. ¿Qué pasa cuando los siervos de Dios son sellados? Se cierra el tiempo de gracia. ¿Y luego qué? Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir.
En otras palabras, no hay escritor en el mundo que pueda describir lo que va a pasar cuando los vientos sean liberados y el enemigo tenga el control total sobre los impíos. Ahora vamos al punto 7. Es el último punto que veremos hoy. Tiene que ver con la abominación desoladora. La abominación desoladora dividirá el mundo en dos grupos. Ahora voy a regresar a la experiencia de Jerusalén, llegando al año 70, porque la próxima vez vamos a ver cómo la abominación desoladora aparece en el contexto de la profecía. Ahora leamos Mateo 24:15. Veremos que en ese versículo hasta el 22, que la abominación desoladora dividirá al mundo en dos grupos. Aquellos que permanecen en las ciudades para ser destruidos y aquellos que huyen antes de la destrucción. Dice allí, en Mateo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hay varias cosas que quiero entonces subrayar aquí con respecto a este versículo. Primero, la abominación desoladora era algo que aquellos dentro de la ciudad podrían ver. Segundo, Daniel escribió acerca de la abominación desoladora. Y la abominación desoladora estaría en el lugar santo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde usa el libro de Daniel esas dos palabras claves, abominación y desolación? Y tenemos entonces que regresar a Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Y voy a resumir. Ustedes recuerdan que Dios le dio a la teocracia judía 70 semanas para arrepentirse de sus rebeliones. Las 70 semanas empezaron en el año 457 a.C. y terminaron en el 34 después de Cristo con la muerte de Esteban, que fue apedreado. Ahora voy a leer acerca de lo que pasa durante la última semana de la profecía de las 70 semanas. Y dice allí, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso se refiere a la muerte de Cristo, mas no por sí. Ahora noten lo que va a pasar como consecuencia de la muerte del Mesías. Esto es la muerte de Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Noten que la razón de la destrucción de la ciudad y el santuario es por el pueblo del príncipe que lleva destrucción a la ciudad. ¿Quién es el príncipe? El príncipe es Jesús. ¿Quién es el pueblo del príncipe? En este momento donde Jesús murió, el pueblo serían los judíos, la teocracia judía. Entonces, ¿qué está prediciendo Daniel aquí? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe es Jesús, y el pueblo de la nación judía, destruirá la ciudad y el santuario. Ustedes dirán, ¿los judíos destruyeron su propia ciudad? No tengo tiempo de entrar en detalle, pero sí, por su rebelión trajeron la destrucción a la ciudad. Eso lo pueden leer en Daniel capítulo 9. Dice Daniel, hemos traído destrucción a la ciudad cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Entonces, por sus pecados, Dios permitió que los romanos vinieran y destruyeran la ciudad y el santuario. Esto habla de la destrucción de Jerusalén. Entonces dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin, es decir, de la ciudad y el santuario, será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las ¿qué? Devastaciones. Entonces se refiere a la destrucción de la ciudad como devastación o desolación. En el versículo 27 regresa a hablar de los eventos de la última semana. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de la última semana, o 3.5 años de la última semana, sigue diciendo que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo cual Jesús hizo literalmente cuando murió en la cruz. El Señor trajo fin al sistema sacrificial y nuevamente llega la destrucción de Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Noten que las dos palabras claves son usadas aquí en Daniel 9, 26 y 27. Las palabras desolación o desolado y la palabra abominación. Ahora regresemos a Mateo 23, 37
hasta Mateo 24 y versículo 3. Y realicemos algunas conexiones. Nuevamente la palabra desolación es usada para el Señor Jesús. Aquí Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor aquí está diciendo: ustedes me rechazaron. Así que, ¿cuál es el resultado? Jesús se va del templo y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desolada. Esa es la palabra clave que encontramos en Daniel 9. Y luego desolada, ¿no? Y luego continúa diciendo en el versículo 39: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego el Señor se va al templo y acaba de decir que el templo iba a quedar desolado. Y ahora, ¿de qué va a hablar? Ahora va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Dice en Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, él ya había dicho que quedaba desolado. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo: ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la desolación, por cierto. Jesús está diciendo aquí: vuestra casa os es dejada desolada. En otras palabras, Él se va del templo y dice que el templo ha sido olvidado, y luego habla de la destrucción de Jerusalén, justo como Daniel, que habla acerca de los eventos del Mesías en la última semana, y luego habla de las abominaciones que llevaron a esa desolación. Ahora examinemos la abominación desoladora en los 3 evangelios. El primer evangelio, Mateo 24, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, Marcos 13:14 lo expresa un poco diferente y dice: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar. Entonces, en Mateo dice que estará en lugar santo, pero en Marcos 13 dice que estará donde no debe estar. Ahora, la versión de Lucas 21 es totalmente distinta a la de Mateo y Marcos. Dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, o su desolación, en diferentes versiones, ha llegado. Entonces noten: pero que cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Hay un principio importante que debemos entender, y es qué fue lo que pasó con la Jerusalén literal. De manera local y literal, entre el 66 y el 70 después de Cristo, y volverá a suceder, de hecho, simbólicamente y globalmente al final de los tiempos. Pero para entender lo que va a pasar al final de los tiempos, debemos entender el tipo o la sombra de lo que pasó en Jerusalén literal. Noten que la abominación no es la destrucción de la ciudad. Es una abominación que lleva a esa destrucción, o que lleva a esa desolación. Ustedes dirán: ¿cómo sabemos que la abominación no es la destrucción de la ciudad? Bien, porque dice que cuando veáis la abominación desoladora. Obviamente, si la ciudad está siendo destruida, entonces ¿de qué serviría verla para luego huir? El Señor le dijo a su pueblo que huyeran cuando vieran la señal, pero no iban a poder huir si la ciudad estaba siendo destruida. Por tanto, la señal fue el heraldo o el presagio de que la destrucción de la ciudad era inminente. Por cierto, aquellos que estaban en la ciudad no tenían manera de escapar siempre que los romanos la tuvieran rodeada. De hecho, Josefus registró que el general Tito hizo que construyeran una muralla alrededor de la ciudad. Ahora, la pregunta es: ¿cuál era la señal que aquellos que estaban dentro de la ciudad verían que les indicaría el tiempo de huir de Jerusalén antes de ser destruida o desolada? ¿Cuál fue la señal del fin que vieron? Bien, Elena de White nos provee un escrito de esto en el libro El conflicto de los siglos, página 25 en español. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, ¿cuál fue el lugar santo que se menciona en Mateo 24? Fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros.
Entonces el lugar santo no estaba dentro de la ciudad, pues si lo hubiera estado, entonces la ciudad hubiera sido destruida. ¿Y cómo hubiera podido escapar la gente? Entonces dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Así que, ¿cuál fue la señal que aquellos dentro de la ciudad vieron, que hizo que los fieles huyeran al verla, pero les fue indiferente a los demás? Ella dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. En la página 39 del mismo libro, Elena de White nos dice lo que esos estandartes tenían. Ella dice, el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. De modo que los estandartes idolátricos tenían algo que ver con el águila. Ahora, digamos algunas cosas acerca del águila. El estandarte oficial del ejército romano, cuando rodearon a Jerusalén, era el águila. Verán, hasta el año 104 se usaron varios animales en los estandartes de las legiones romanas. Algunos tenían un toro, otros una serpiente, otros un león, otros un buitre y otros un águila. Pero en el año 63 el general romano Pompey deificó los estandartes romanos y escogió el águila para representar a todas las legiones de Roma. Por supuesto, el estandarte con el águila, con la caña dorada alrededor del águila, representaba al dios Sol Mitra, a quien Pompey había adoptado de una región de Asia Menor. Por cierto, ese es el mismo dios que adoraba Constantino. Él lo llamaba Deus Sol Invictus, el sol invencible, representando la invencibilidad de Roma. Entonces, cuando el ejército romano pusieron sus estándares con águilas y cañas doradas alrededor de las águilas fuera de Jerusalén, y Josefus dice que ellos en verdad se arrodillaban y también adoraban su dios Sol, se inclinaban ante esos estándares. Esa fue la experiencia o la señal que el pueblo de Dios vio en la ciudad como indicación de que debían huir. Ahora, en el diccionario del intérprete de la Biblia, en el volumen 1, página 347, tenemos una ilustración de este estándar romano. Primero que nada, tiene una águila con la cabeza mirando hacia la derecha. Recuerden esos detalles, pues lo miraremos en nuestro próximo estudio la próxima semana. Ahora, segundo, el águila tenía las alas extendidas. Tercero, hay una caña dorada que rodea el águila, la cual representa el sol. Y en las garras del águila hay flechas. Josefus nos dice, y eso lo mencioné antes, que estos estándares eran deificados por Pompey y que los romanos realmente se arrodillaban ante los estándares indicando así que adoraban al dios Sol. Muy interesante. En el libro Guerra de los Judíos, Josefus dice lo siguiente: luego vinieron las insignias que contienen el águila, la cual está a la cabeza de todas las legiones romanas. Entonces notemos que el águila estaba en la cabeza de todas las legiones romanas. La reina de las aves, la más fuerte, es un símbolo de dominio y un presagio de que conquistarían a todo contra el que él marcharan. Entonces ese estandarte decía: no podemos perder, vamos a dominar completamente, a vencer y a obtener la victoria. Pero entonces uno dice o se puede preguntar, ¿cómo podía la gente en la ciudad, los seguidores fieles de Dios, huir si la ciudad estaba rodeada por romanos? Bien, aquí es donde vemos algo muy interesante. En el libro Guerra de los Judíos encontramos la siguiente declaración de Josefus: sin haber recibido desgracia alguna, es decir, sin que los romanos hayan sufrido ninguna baja, Cestius se retiró de la ciudad sin ninguna razón en este mundo. En otras palabras, Cestius tenía rodeada la ciudad
Estaba a punto de conquistar la ciudad. Todo parecía indicar que la ciudad iba a caer y luego de repente Cestius retiró las legiones romanas. Los judíos tomaron esto como señal de que Dios estaba interviniendo en su favor. De modo que a medida que las legiones romanas se retiraban, los judíos fueron tras ellos, causando muchas bajas en las legiones. De hecho, habían falsos profetas diciéndoles a los judíos en ese momento: sí, esa es la señal de Dios, que Dios está con nosotros, vayamos tras los romanos. Y así Cestius se marchó. ¿Qué creen que hicieron los fieles cuando vieron que Cestius y las legiones se fueron de Jerusalén? Huyeron de la ciudad, pues ya no estaba rodeada, ya no estaba sitiada. De hecho, en Mateo 24, 16 al 22, encontramos exactamente lo que ellos hicieron. Dicen: entonces, cuando vean la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Al que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No había tiempo para recoger las posesiones. Y el que esté en los campos no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén incintas y las que creen en aquellos días. Y ahora viene la siguiente declaración interesante: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Bastante interesante que el sábado es mencionado aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, habría una tribulación o tiempo de angustia, y cuando el pueblo fiel de Dios vio la señal, huyó de la ciudad. Y sin embargo, fue difícil para ellos escapar de la destrucción. Pero en el conflicto de los siglos, página 29, Elena de White concordó con Josefus. Dice: esperó la previsión y misericordia de Dios, que había puesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para oír conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Más tarde, en el año 70, Vespasiano y luego Tito regresaron a Jerusalén y no había retirada. El pueblo de Dios había visto los estandartes del sol con las águilas de las legiones romanas y habían escapado. Por tanto, la prueba final vino cuando vieron la señal. Y habían dos grupos: los que estaban dentro de la ciudad, que ignoraron la señal, y los que estaban fuera de la ciudad, que habían dejado antes de su destrucción. En otras palabras, la abominación desoladora separó la ciudad en dos grupos. Josefus nos dice que 1.1 millones de judíos perecieron en la destrucción de Jerusalén. Eso está en el libro Guerras de los Judíos. Elena de White, en el conflicto de los siglos, página 29, dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Es interesante leer la descripción de Josefus, en la descripción que Josefus dio en cuanto a lo que sucedió con Jerusalén. En el libro Guerras escribió: si las desgracias de todos los hombres desde el principio del mundo, esa es la expresión idéntica a la usada por el Señor Jesús en Mateo 24. Sigue diciendo: si las desgracias de todos los hombres desde el principio del mundo fueran comparadas a los de los judíos, no serían considerables. Es decir, esta fue la peor tribulación que ocurrió en la mente de Josefus. Es interesante que el sábado es traído a colación aquí. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, pues sería muy frío, ni en día de reposo, porque es el día de descanso para Dios. Y entonces, ¿qué pasó? La apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Verán, los judíos pensaban que deshaciéndose del Cristo salvarían la nación, pero al hacerlo consiguieron la destrucción de toda la nación. Eso nos trae a una profecía muy interesante que dio Caifás. ¿Saben? Él dio una profecía sin darse cuenta relacionado con lo que Jesús lograría, pero él la entendió de otro modo. Juan 11:48, y Caifás está aquí hablando ante el Sanedrín. Si le dejamos así, todos creerán en él, es decir, en Jesús, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis
que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Interesante. ¿Por qué odiaban a Cristo? Conflicto de los siglos, página 26. La pureza de Cristo y su santidad hacía resaltar la iniquidad de ellos. Por eso les aborrecían y les señalaban como el causante de todas las desgracias que les había sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque harto sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no la nación entera, y que no la nación entera se perdiese. ¿Sabían que ese argumento será usado de nuevo? Conflicto de los siglos, página 601. Dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expidará contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice el pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Esto nos introduce al siguiente capítulo que estudiaremos juntos: el cumplimiento al final de los tiempos de la abominación desoladora. Entonces, amigos, consagremos nuestras vidas a Jesús, formemos una relación personal con Él. No tenemos nada que temer en cuanto al futuro, siempre que Jesús, Miguel, sea nuestro gran protector.